Hola a todos, hoy les voy a explicar el método de la secante. El método de la secante sirve para hallar las raíces de una función, es decir, los valores de x para los cuales f de x es 0. Entonces, para utilizar el método tenemos que tener unos valores de entrada. Estos valores son pues la función, el error de tolerancia, o sea, es decir, el error máximo que queremos tolerar en la exactitud del resultado, y tenemos que ingresar dos valores de x. Para empezar a utilizar el método tenemos que comprobar que entre estos dos valores de x haya una raíz. Para hacer eso tenemos que evaluar estos dos valores en la función y nos tienen que dar de diferente signo. Si nos dan de diferente signo podemos proseguir con el método. Entonces aquí, por ejemplo, x sub 0, que es 2, nos daría 2 al cuadrado, que es 4 negativo, más 9. Entonces nos da 5 positivo. Y 4 al cuadrado da 16, entonces menos 16 más 9, que nos da menos 7. Entonces vemos que son de signo diferente, entonces podemos seguir con el método. Para el método utilizamos los dos primeros, utilizamos esta fórmula, y en esta fórmula utilizamos los dos primeros valores de x que nos dieron. Entonces, como aquí tenemos x0 y x1, hallaríamos x2 con esta fórmula. Entonces sería el x que vamos a hallar es igual a el x y menos 1 menos el x y menos 1 menos x y menos 2, todo esto multiplicado por f de x y menos 1, todo sobre f de x y menos 1 menos f de x y menos 2. Teniendo ya esta fórmula, entonces pasamos a hallar x2. Bueno, entonces en cada iteración, o sea, cada vez que realicemos esto, tenemos que calcular el error relativo de la fórmula que acabamos de implementar. Y lo comparamos con la tolerancia. Cuando nos dé menos que la tolerancia, quiere decir que ya tenemos la exactitud necesaria para terminar de ejecutar el método. Entonces, bueno, seguimos aquí con x2. Entonces, x2 es igual a x y menos 1, que en este caso es 4, menos x y menos 1, menos x y menos 2, que es 2, 4 menos 2 digo, por, todo esto por f de x sub y menos 1, que en este caso es 4, entonces 4 le evaluamos en la función y nos da menos 7, y f de x y menos 1 menos f de x y menos 2, lo mismo, evaluamos 4 en la función, nos da menos 7, menos f de x y menos 2, que es 2, lo evaluamos en la función y nos da 5. Entonces 4 menos 2 nos da 2, 2 por menos 7 nos da menos 14, y menos 7 menos 5 nos da menos 12. Cancelamos los signos y nos queda 4 menos 14 sobre 12, que da 2.84 aproximadamente. Entonces aquí tenemos el siguiente valor de x, que puede estar cerca de la raíz que necesitamos. Pero para saber si tenemos la exactitud que requiere el valor de entrada, entonces calculamos el error relativo, que en este caso sería 4, porque es el x anterior, entonces 4 menos el x actual, que fue el que calculamos, sobre el x actual otra vez, y todo esto en valor absoluto. Vemos que nos da 0.408. Entonces, como no nos da menos que la tolerancia, seguimos haciendo otra iteración, pero en este caso ya utilizamos los dos valores anteriores, es decir, que vamos a calcular x sub 3, entonces utilizamos x sub 2 como x sub y menos 1 y x sub 1 como x sub y menos 2. Entonces hacemos lo mismo, pero con estos valores que acabo de decir. Entonces en la segunda iteración tomaríamos 4 y 2.84 y nos daría, perdón, aquí este es x sub y menos 2 y este es sub y menos 1 y este es sub y. Entonces aquí nos da, esta es la primera iteración, la que acabamos de calcular, ¿no? Entonces comparamos con el error relativo, con el error de tolerancia,
y nos dio que es más el error relativo, entonces seguimos. Lo hacemos con 4 y con 2.84 y nos dio 2.9766. Calculamos el error relativo de esta iteración y nos dio 0.04589. Vemos que todavía sigue siendo mayor que el error de tolerancia, es decir, que no tenemos la exactitud que necesitamos. Entonces seguimos en la siguiente iteración, pero esta vez utilizamos el x que acabamos de calcular con esta fórmula y el anterior a ese. Entonces 2.84 y 2.97 para la fórmula y nos da este resultado, con el cual calculamos el error relativo con esta fórmula y nos da 0.0080128. Como ya vemos que este valor es menor que 1, menor que 0.01, ya podemos parar y ya sabemos que este valor tiene la exactitud necesaria que necesitamos. Entonces el x que tomamos, el x la raíz, es 3, la última que calculamos, es 3.000643. Y ya, entonces tomaríamos este valor como la raíz que queríamos hallar. Y nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias.